Tenía solo años y fue puesto afuera de la casa por su propia madre. Dijo que molestaba a su nuevo marido, niño abandonado con una mochila en la espalda, sin saber a dónde ir, pero nadie. Me imaginé que años después el reencuentro con esa mujer pasaría, y antes de todo el olor a café con pan. El amanecer aún flotaba en el aire cuando Jonas se despertó y estaba durmiendo en la pequeña colchón que estaba al lado del sofá. La habitación apoyada contra la pared húmeda estaba allí, que había estado durmiendo. Desde que su madre Vivian había traído a ese hombre a vivir con Jonás, tenía solo 9 años, pero en los ojos ya llevaban una vieja tristeza. Desde que la madre Paulo se casó con su nuevo marido, todo había cambiado. El niño había llegado, ya no sería una prioridad, incluso dejaría de serlo. Aunque se note antes incluso con dificultades, su madre lo llamaba mío. El angelito estaba preparando su papilla favorita. Se arregló el cabello antes de la escuela. Ahora apenas lo miré, y cuando lo hice fue deprisa o con impaciencia. Paulo estaba. Diferente voz fuerte y profunda. Siempre con una expresión de desdén, habló en voz alta, ocupado los espacios de la casa como si todo. Incluso perteneció a Vivian desde el primer día. Dejó claro que no quería desorden o mocoso corriendo. Jonas no. Lo entendí bien, pero sentí en mi piel lo que esas palabras significaban, que ya no estaba. Había más espacio allí. Esa mañana, Jonas. Me desperté con el ruido de los dos, discutiendo que la puerta de la cocina estaba entreabierta y las voces salían como puñaladas. Ya dije, Vivi, o este niño, vete o me voy, gritó Paulo, con la mano golpeando la mesa. Y se va. ¿Dónde está mi hijo, Paulo? Viviane respondió, pero su voz era débil. Sin convicción, ella ya había cedido casi todo. Y luego realmente quieres arruinarlo todo por culpa de un niño, quien ni siquiera está agradecido. Mira cómo te trata. Vive escondida y poniendo mala cara. Este chico es un peso muerto. La ira en las palabras de Pablo eran reales. Él no lo era. Quería a Jonas cerca. Nunca quise a Jonas. Se acurrucó detrás de la puerta y sintió el malestar estomacal. No fue el primero. Es la primera vez que escucho eso. Pero fue la primera vez en que la respuesta de la madre no llegó con firmeza. Él sabía en el fondo, él ya sabía. Minutos después apareció Vivian en la habitación. Los ojos rojos, la respiración corta. Se sentó junto al colchón donde estaba el hijo. Todavía fingía estar dormido. Hijo de Jonas. La voz era baja y vacilante, escuchando a mamá. Necesita que pases algún tiempo con tu tía Leila solo hasta que las cosas se calmen. Aquí está bien. Jonas no respondió. Inmediatamente no lloró, no preguntó nada. Simplemente se sentó lentamente y miró a su madre, como alguien que busca un remanente de amor, protección, pero no encontró a la dama. ¿Quieres que me vaya?, preguntó con voz. Vivian, avergonzada, miró hacia otro lado. No, dijo que no. No dije que quiero que te quedes. Simplemente se levantó y comenzó a doblar su ropa poniéndola en una mochila azul. Se desvaneció esa misma tarde con el cielo nublado y un viento frío cortando la cara. Jonas se quedó en la puerta de la casa. Tía con una mochila y un beso apresurado. En la frente, Vivian ni siquiera salió del coche sola. Dijo, compórtate, y aceleró a Leila. Ella era hermana por parte de padre, vivía con 2 niños pequeños y marido en una choza mampostería sencilla, en la parte trasera de la tierra compartida. No tenía espacio. No tuve tiempo, no tuve paciencia, y lo dejé claro todos los días, ¿no? Tengo una obligación con los hijos de otras personas, dijo cuando Jonas pidió un plato de la comida extra. No se quedará aquí. No es gracioso. Puedes ir a limpiar el patio. Jonas no se quejó. Durmió en un colchón. Un anciano en el suelo del área se estaba bañando. Cubo y fui a la escuela con la misma ropa. Durante días, pero fue en la escuela donde la maestra encontró su refugio. Marlene notó el silencio del niño, la forma en que se encogía cuando hablaban,
de la familia de mamá y papá. Jonas, ¿tú? ¿Estás bien, querida? Siempre preguntaba él, simplemente sonrió con la mirada baja. Una de esas mañanas, después de una actividad. Sobre mi casa, Jonas dibujó un perro durmiendo debajo de un banco cuadrado y escribió debajo: podemos llamar a cualquier lugar hogar, siempre y cuando nadie te manda lejos de allí. La maestra no pudo contener las lágrimas. Esa frase simple y directa lo decía todo. Dijo más de 1000 palabras mientras a Vivian le gustó esto en las redes sociales. Fotos de viaje con Paulo. Campos, Jordan Lawn, Guaruja Beach, Smiles. Vida Nova Wines, ni siquiera lo recordó. Envía un mensaje para saber cómo hijo era, o tal vez recordaba, pero preferiría no enfrentar la culpa de Jonas. Creció con pocos juguetes, pero muchos cuadernos hambrientos, pero con sed de ganar latas recolectadas. Para comprar lápices, pedí libros usados en la escuela y fue parte de la biblioteca pública. Su segunda casa se lee, escondida en la luz débil en la cocina, y lo anotó todo en un viejo cuaderno de tapa dura donde escribí historias, algunas tristes, otras tristes. Espero, pero todos hablaban de chicos que permaneció y aún resistió. El tiempo no pasaba, pesaba cada día más. Jonas sintió que los minutos se arrastraban, pies como si el mundo exterior estuviera caminando rápidamente y se había quedado atrás. Había estado viviendo en casa de mi tía durante meses, Leila, y todavía no se sentía autorizada a llamarlo hogar, porque no lo fue. Dormí en un rincón del área de servicio sobre una fina espuma cubierta por un sábana desgastada que olía a jabón barato y la humedad. No había almohada. Usó su propia mochila como apoyo y por casualidad roncaba más fuerte, o sí. Si me movía demasiado, oía gritos, incluso antes. ¿A qué hora quieres dormir hasta el amanecer? Niño, esto no es un hotel. La frase vino como una frase y las mañanas empezaban así. Leila era una hermana por parte de su padre y siempre lo dejó claro que solo aceptó quedarse con él porque no quería a su marido. Claudio tenía otra forma. No oculté mi disgusto por este niño. Me pone de los nervios, vive tranquilo, parece que está tramando algo que siempre decía que... Se cruzó con Jonas en el estrecho pasillo. La casa de Jonas con sus 10 años. Recién hecho, no trazó nada, solo lo intentó. Existir sin perturbar la basura recogida, lavé los platos, barrí el patio y cuidó a los 2 primos más jóvenes como si eran hermanos. Pero no había bondad, que le rendían cariño. Era como si él ocupaba un espacio que no le pertenecía, como si respirara aire. Emprestado. La escuela tampoco encontró descanso. Aunque la maestra Marlene es atenta, sus compañeros se burlaban de ella. Atuendo repetido de la zapatilla agujereada y la lonchera vacía. Algunos dijeron que él apestaba a perro mojado. Otros le preguntaron si no tenía madre y él no la tenía. Respondió, tragándose el dolor como quien se traga el dolor. Un trozo de pan seco, sin agua cerca. Una vez en medio de una clase de arte, el profesor preguntó a cada estudiante, Drew y su familia. Jonas eran mirando la página en blanco durante mucho tiempo. Minutos después, dibujó un árbol con una rama rota. La maestra preguntó, ¿qué significa eso? Respondió, bajo. Es la parte que se cayó y nadie quería replantar. Esa noche regresó a casa y encontró a Claudio sentado en el sofá con un vaso de bebida en la mano y el voz más agresiva de lo normal. La historia es esta que estás escribiendo. Tonterías en la escuela. Dicen que tú, aquí nadie hablará mal de la familia. No sostengas a los ingratos delante de Jonás. Explicar que recibió una palmada en el brazo y otro en el hombro, nada que rompiera el huesos, pero suficientes para herir el alma. Ya agrietado, el dolor físico era menor, más intenso que lo que vino después de Leila, observando todo en silencio y al final diciendo, ¿y todavía quieres que te defienda?, preguntó.
Acurrucado en la esquina, esa noche estaba el cuanto más largo parecía el colchón, más delgado era. Sábana más áspera y el silencio. Días ensordecedores. Después Leila advirtió: he preparado un lugar para que te quedes por un tiempo. Un conocido tiene una granja y está en necesidad. La ayuda se hará cargo de estos animales de granja. Cosas que allí no pesarás, aquí casa Jonas. No contesto sabia, que discutir no cambiaría nada, ¿sabes? Que ella no estaba solo preguntando, comunicarse antes de ir a la escuela para despedir a la maestra Marlene. Ella intentó discutir, pero no tuvo éxito. Poder sobre las decisiones familiares que tienes. Un chico muy especial. Jonas no deja que Puede nadie hacerte olvidar eso, dijo. Con los ojos llorosos, sonrió pero sin mostrar los dientes, y se fue con él, la misma mochila descolorida que cuando era dejado allí por la madre. El lugar era sencillo, y el dueño fue destituido. Un hombre rudo llamado Agenor lo puso en una pequeña habitación había paredes agrietadas y un olor a humedad. Ratas en el techo y escorpiones en el suelo arcilla. Pero al menos no hay nadie. Ni siquiera lo empujé ni lo maldije cuando me desperté. Comí arroz con huevo y fui a la cama temprano trabajando. Todo el día en la granja apenas tuve fuerzas pensar, pero de noche, cuando el cuerpo me dolió y el silencio me devolvió el anhelo. Madre golpeó como una ola fría recordada del olor de su cabello de los tiempos en que ella realmente se rió ante Paulo antes de que todo cambiara y llorara suavemente escondido, abrazando la mochila. Una noche Cold tomó cualquier hoja de papel y garabateó. Yo era solo un niño con su nombre en el ojos y me devolvió al mundo como ¿quién? ¿Tira lo que queda en la granja? El tiempo de Agenor parecía congelado el día era una copia del anterior. El gallo cantaba antes de que saliera el sol. El olor de el estiércol llenaba el aire. Y Jonás ya estaba de pie, con la azada en la mano, cuando todavía había niebla sobre el pasto. Tenía 11 años. Pero el rostro ya empezaba a tomar forma. La dureza de la vida. Los dedos siempre estaban ojos sucios, siempre piel hundida, oscurecido por el sol. No tenía brillo. Desde pequeña, solo marcas. Cuando me reía, como de costumbre, no hubo sonido para Agenor. Golpeó, pero no sonrió ni elogió. Preguntó si Jonas comía lo suficiente. Dio órdenes con gruñidos y las cumplió. Restos de comida en un plato hondo que el niño comió en la parte trasera de la cocina sin Eible con alguien allí. Nadie preguntó. Su nombre lo llamaban joven o niño, del campo. No sabían ni les importaba que soñaba por la noche con palabras, que garabateado en papeles escondidos en el gallinero con carbón de la estufa que imaginé, que tenía perro y una almohada que huele a madre. Un domingo, mientras limpiaba en la posilga, escuchó a Agenor decirle a otro trabajador: este niño vino aquí solo. Su madre lo arrojó al mundo y desapareció. Será al igual que el padre desaparecido. A la gente también le gusta eso. No se venga, Jonás, no contestó, pero uno. La lágrima cayó sin previo aviso, no por la ofensa, pero al escuchar la verdad dicha, como si él era invisible. Esa noche escribió oculto: tal vez no me convierta en nada más que no es. Que no lo haya intentado, es que nadie lo hizo. El tiempo me regó y me arrastró, Jonás. Solo fui a la escuela rural cuando tenía 1 o 2 veces por semana cuando llueve. Evitaba trabajos pesados y usaba botas. Cuaderno mojado perforado con goma, y de todos modos tomé prestado un lápiz. Impresionó a los profesores al escribir ensayos que parecían ensayos para adultos. Tenían sensibilidad al vocabulario, pero se mantuvo en silencio. Cuando recibí elogios por uno de estos viajes, en la escuela, el profesor Ricardo pidió un ensayo con el tema Mi mayor recuerdo. Jonás estaba paralizado porque había tantos y tan pocos en el periódico. Escribieron: fue noche. Mi madre me llamaba mi querida.
Tenía 5 años y un coche rojo. Ella me peinó el cabello con sus dedos. Eso fue una vuelta y luego ella empezó a peine menos y luego dejó de llamarlo querida y luego dejé de ser madre. El profesor lloró cuando lo leyó, pero no hizo ningún comentario. Simplemente guardé la hoja con cuidado como quien sostiene un pedazo de dolor vivo. Mientras tanto, Vivian vivió otra vida. Vivía con Paulo en un apartamento cómodo con balcón gourmet y sofá. De cuero, fue gerente comercial de un concesionario y la llevó a restaurantes caros los fines de semana. No tuvieron hijos juntos, dijo Paul. El peso del pasado fue suficiente para Vivian. A veces me despertaba en mitad de la noche y recordó que el hijo incluso recibió el celular. Abre la antigua galería donde todavía había una foto de él en uniforme. Escuela, pero nunca envié un mensaje. Su marido la llamaba débil cuando jugaba. Sobre el tema estará llorando por un... El niño desagradecido cree que todavía. ¿Te recuerdas? Ella fingió estar de acuerdo. Se tragó las lágrimas y se dijo a sí misma que todo estaba bien, pero Jonas no. No lo olvidé cada vez que vi uno. Mujer abrazando a su hijo en la parada del autobús, que recordaba cada vez que alguien dijo, mi madre me dio esto. Sentí un agujero abrirse en mi pecho. Agujero que no dolía con gritos, dolía en... Silencio a los 12 años. Tenía fiebre alta y el dolor de garganta estuvo 3 días sin al levantarse de la cama. Aenor dio un té amargo y dijo que si fuera el lunar, moriría incluso sin ningún doctor. Preocupación de que sobreviviera, pero se fuera. De ese episodio, aún más tranquilo, escribía menos, comía menos y dormía peor, hasta que una tarde de verano algo sucedió, algo inesperado. Señora Edith, bibliotecario, que lo había conocido mientras aún estaba en ciudad, apareció en la escuela rural. Fue pasando por allí llevando libros donados cuando lo vio detenerse y quedarse en silencio. El niño estaba más delgado, más alto y con aspecto cansado, demasiado mayor para Jonás. Asintió, sin sonreír. Mi Dios, muchacho, eres viviendo aquí en casa del señor Agenor. Y su madre se encogió de hombros. Señora Editar. Entrecerró los ojos y se acercó a ti. Jonas todavía escribe, tomó el papel doblado en 4 fue entregado. Me temo que es un pequeño texto escrito a lápiz. Olvidar lo que era ser abrazado y tener miedo. Ella aún más grande para acostumbrarse. No pudo soportarlo más y lloró allí mismo en el patio de la escuela y prometió que terminaría. Así que los días posteriores a la visita de la señora, la edición se veía diferente, pero no para Jonas, y sí a los adultos que nos rodean. El bibliotecario regresó a la ciudad y buscó su antigua escuela. Habló con la maestra Marlene, quien al escuchar el nombre, el niño, permaneció en silencio durante unos instantes. Segundos después, buscó una carpeta. Guardado en el fondo de un cajón, yo guardé todos los textos que escribió. No tuve el coraje de tirarlo, dijo. Emocionado, Edito lea cada uno cuidadosamente. Cada palabra era una herida abierta, cada frase una cicatriz. Juntos decidieron. Llevar el caso al Consejo de Tutela no fue. Es posible que nadie hubiera hecho nada. Para ese niño hasta entonces, mientras Jonás siguió al mismo ritmo en la granja de Agenor, se despertó antes del amanecer. Cortaba la hierba, cuidaba a los cerdos, llevaba bolsas de alimento casi más grandes de lo que era a los ojos de todos chico fuerte, pero la fuerza no tiene nada que ver con eso. Ver con ausencia de dolor en lo más profundo del alma. Jonas simplemente soportó el mayor peso. Estaba en la espalda y sí dentro del pecho. La ausencia de la madre, el silencio, la certeza que incluso vivo había sido enterrada en su pasado. Una noche, Rainey escribió otra oración en un papel de pan. Cuando no volvemos, el hogar es porque la casa se ha ido. Primero ponemos el papel en nuestro bolsillo. Agujero en sus pantalones y se quedó dormido en medio de ruido de filtraciones 2 semanas después.
La señora Edith regresó al lugar, ¿no? Solo iba acompañado de un consejero tutor y un asistente social para Jenor como se esperaba. No me gustó este chico en absoluto. Bueno, aquí comemos, dormimos, trabajamos, nunca. Él fue irrespetuoso y gritó, «Trabaja con 12 años», replicó el consejero, escribiendo en el bloc más pequeño, cruzó los brazos e hizo una mueca de ofensa. Pero sabía que había pisado mi propio camino. Trap Jonas observaba todo en silencio con la mochila a la espalda. Era lo mismo que cuando salió de la casa de su madre, ahora con un cremallera rota y un parche torcido hecho por él mismo. «Te llevaremos a... ¿Está bien un lugar temporal, Jonas?», dijo el trabajador social intentando sonar ligero. «Un refugio donde tendrás cama y comida. Escuela, todo ok», él no contestó. Solo asintió y había aprendido a no hacerlo. «No esperes nada, ni lo peor ni lo mejor». Jonas estaba llegando al refugio, no lloré, el lugar era sencillo pero limpio. Ganó un colchón real, almohada, 2 pares de ropa y por primera vez en mucho tiempo una telenovela. Solo él dormía como si estuviera dopado, pero todavía con el puño cerrado como si ni siquiera soñara. «Puedes liberar todo en los siguientes días». Los empleados se dieron cuenta de que él era a diferencia de los otros chicos. Él no peleó, no pregunté, no me quejé, me quedé en un rincón. Escribir u observar como si tuvieras miedo a ser visto, y aún más, miedo a... Se notó que uno de los educadores llamó a André, decidió acercarse y se sentó a su lado. A su lado una noche en la cafetería y inició una conversación. «Te conozco. Escribe bien, muchacho. ¿Puedo leer algo?» «¿Algo?». Jonás dudó, pero le entregó la hoja era un texto corto que me devolvieron, como si fuera un objeto defectuoso, pero sigo trabajando, solo que hago menos. Ruido. André se quedó en silencio, se tragó seco, y en ese momento comprendió que ese chico llevaba un universo lleno de dolor. Silencioso, sin Jonás. Sabía que el personal del refugio comenzó a buscar información sobre la familia. Descubrí dónde vivía Vivian. También descubrieron que ella no tenía registro oficial de abandono y que, en teoría, ella todavía era responsable. Genial para él. Programaron una reunión ella. Al principio se resistió y dijo que no tenía condiciones emocionales para afrontar la del pasado. Paul estaba furioso. «Esto acabará con nuestra paz, Vivian. Abrirás esta puerta y dejarás que el infierno regresa». «Él es mi hijo», ella respondió en un tono casi inaudible. «Fue a su hijo hasta que usted decida seguirlo». Ella lloró esa noche por primera vez en mucho tiempo lloré. Solo acurrucado en el baño, con el toalla sobre la boca para que nadie pueda oír durante días. Entonces decidió ir y llegó al refugio con gafas de sol, cabello recogido y un nerviosismo que no pude ocultar. Era más delgada y pálida. El empleado la condujo a un pequeño habitación donde Jonas ya la estaba esperando sin saberlo. ¿Quién vendría cuando ella entrara en el tiempo? Parecía detener sus ojos. Se ensanchó por un segundo, pero no hubo sin sonreír ni llorar. «Hola, Jonas», dijo ella con voz temblorosa. Simplemente la miró y preguntó fríamente, «¿Por qué?». Ella se sentó, bajó la mirada y trató de decir que no. «Lo conseguí porque me elegiste. Sal de tu vida». «Vivian», respiró hondo. «Yo era débil y cobarde y elegí el camino. Más fácil y lo pagaste tú». Cerró los ojos, no quería llorar allí. No quería mostrar debilidad, sino dolor. No me importó el orgullo, esperé cada día una llamada, una carta, un yo. «No perdono nada, lo sé», susurró ahora. «Estoy bien, estoy vivo, estoy creciendo, pero no. Por tu culpa, por mi culpa yo, me creé, me abracé y esto soy yo. Cuesta demasiado, Viviana», lloró las manos de Jonas. Me levanté, caminé hacia la puerta y antes dijo, «No perdiste un hijo. Simplemente no pudiste ser madre de un niño que necesitaba poco, e incluso negaste ese poquito cuando él salió de la habitación, sin mirar atrás». Y esa frase se quedó resonando dentro de ella como un grito.
Desde ese día vivían nunca más. Jonás buscó la visita al refugio, conversación tensa, las lágrimas silenciosas y el peso de las palabras del hijo. Todo esto la seguiría por mucho tiempo, pero ella prefería no volver, prefería ahorrar. Esa imagen de él de pie firme diciendo verdades que desgarraron como una navaja, afrontar de nuevo el reflejo de lo que ella había sido cómplice ausente de el frío abandono de Jonás. A su vez, no lo hace. No esperaba nada más después de eso. Conversación, sintió que algo dentro de él había terminado, no como alguien que sana, pero como alguien que acepta una amputación. Ella, no vengas más, pensó, y tenía razón, pero al contrario de lo que uno podría imaginar, no había odio en él, solo cansancio. Cansancio de quienes desde muy jóvenes necesitaba protegerse de lo que fuera. Necesitaba cariño. La semana siguiente, André, el educador del refugio, trajo un Noticias Jonás. Tiene un concurso de ensayos tema regional. Mi historia aún no se acabó. ¿Te animas a participar? Dudó. Siempre escribí, pero escribí para alguien. Leer otra cosa era exponerse a abrir en la carne, muestra las heridas. Y si no me gusta lo que escribo, preguntado, Andrés sonrió. No se trata de eso, se trata de decirle al mundo que sobreviviste. Jonás respiró profundamente y lo aceptó. Días escribiendo, reescribiendo, borrando, llorando, rasgando papeles, pero al final entregó el texto con manos temblorosas. Al escribir, no mencionó nombres. No habló de Paulo, ni de Agenor, ni de su tía, Leila, pero todos estaban allí. En el entrelíneas estaba el abandono, plato vacío, el colchón en el suelo, la bofetada, cambio, la ausencia de abrazo, el miedo del espejo y la fuerza también estaban allí. Fuerza heroica, pero esa fuerza, silencio, de los que resisten sin audiencia. El texto conmovió a los jueces y ganó el premio. Primer lugar al que Jonás fue invitado. Leí tu texto de una manera sencilla, pero ceremonial, lleno de autoridades. Fue la primera vez que subió al escenario con una camiseta prestado y un zapato una talla más grande. Sus manos sudaban, su voz fallaba, pero leyó. Y cuando terminó, nadie aplaudió. Inmediatamente todos se quedaron en silencio. Silencio que no viene de la indiferencia. Pero el impacto de la empatía es la vergüenza. Los aplausos vinieron después. Muchos años en la audiencia, una mujer con ojos hundidos y expresión cansada, lloraron abrazando a un niño en su regazo. En otra, en una esquina, un profesor se estaba limpiando las gafas y entre ellos un hombre de mediana edad con el hombre de traje y rostro duro miraba fijamente. El niño era Paulo Vivian. No tenía coraje para ir, pero Pablo no fue afecto, quizás por orgullo herido, quizás por curiosidad, quizás para entender el tamaño de la ausencia que él mismo ayudó. El edificio no habló con Jonás, no lo hizo, saludó, pero al salir dejó en el sobre con André dentro. Había un boleto único que ganó, a pesar de todo, y un cheque alto. André mostró. Puedes usarlo para lo que quieras. Quiero estudios, ropa, libros. Jonás miró. Luego, con calma, rasgó el sobre y lo abrió. Lo tiré a la basura. No borra nada, dijo, y no estoy en venta. André no insistió y sonrió con discreto orgullo. Meses. Luego Jonás fue adoptado por una señora llamada Leonora, viuda sin hijos, lectora compulsiva y voluntaria en el refugio, que ella vio algo en él que nadie más vio. Solo un chico fuerte, pero un escritor. No eres lo que te hicieron parecer, en eso lo convertiste todo, dijo. Al firmar los papeles de adopción a Jonás, de 13 años, finalmente durmió en un cama que podrías llamar tuya, habitación, libros, comida caliente y silencio. Pero un silencio diferente, un silencio de pasaron años de paz, y estudió, trabajó, publicó su primer libro.
A los 22 años se llamó El último abrazo que nunca llegó en la dedicatoria. Solo una frase para todos los niños que fueron. Regresó y aún así sobrevivió. El libro fue un éxito entre los educadores, trabajadores sociales y gente común que sí. Viste en las páginas No hay medios tradicional. Hizo revuelo, pero en las redes los mensajes sociales llegaron en masa. Esta historia es la misma que la de mi hermano. Mi madre me entregó a mi abuela y nunca más volví. Gracias por hacerme sentir. Lloré de principio a fin, contigo le conté mi vida. Vivian vio el libro. Un día, en la cola del supermercado, vio la señora que sostenía la copia. Leyó el contraportada y congeló el nombre del autor. Frase de dedicatoria pagada por las compras en... Llegó rápidamente a casa y se encerró. Cuarto, tomó el celular, buscó el perfil. Él estaba allí, sonriendo como un adulto. Charlas con niños de todo el mundo firmando libros. Ella escribió un mensaje eliminado, reescrito, eliminado de nuevo. Por fin, escribí ley. Tu libro. Yo sentí cada palabra. Perdóname si aún... Pasó un tiempo allí mirando la pantalla. 3 minutos rompió el envío. Porque en el fondo ella sabía que el tiempo no borra lo que fue, dejado de lado cuando más importaba. Y Jonás siguió seguido como, siempre con pasos firmes, cuadernos en las manos y un corazón que, aunque no había recibido el último abrazo, aprendió a latir por sí solo mismo.